Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Seguimos con Martín de Aspilcueta, con este comentario resolutorio de usuras que en realidad son varios comentarios, son 5 comentarios resolutorios. Y este es el comentario resolutorio de usuras. Hemos hablado ampliamente, latamente, del comentario resolutorio, perdón, de la usura hemos hablado ampliamente. Y sabemos que Martín de Aspilcueta no está a favor de la usura, pero sabemos que la usura se da en los contratos, por ejemplo, de préstamos. En los préstamos se da mucho la usura porque se cobra interés excesivo o simplemente interés. Lo que pasa es que, acuérdense, tenemos que dividir entre aquellos que pensaban que el mero cobro de intereses constituía usura y aquellos que pensaban que era más bien el excesivo cobro de intereses lo que producía usura. Bueno, Martín de Aspilcueta está a favor de aquellos que en realidad lo que verdaderamente constituye usura es el cobro excesivo de intereses y no el mero cobro de intereses por el préstamo. ¿Mm? Se puede cobrar intereses, dice Martín de Aspilcueta, pero no intereses excesivos. Y esto ya rompe con la línea de Santo Tomás de Aquino, por cierto, que decía que el solo cobro de intereses constituía una usura. Vamos a ver cómo desarrolla este argumento don Martín de Aspilcueta Jaureguizar. Bueno, fíjense que con lo primero que empieza Martín de Aspilcueta es definiendo la figura del usurero. Y dice Martín que el usurero es el siguiente, está encerrado dentro de la siguiente frase. Si prestaste dinero a quien esperas más de lo que diste, sea dinero o bienes, eres digno de ser reprobado y no alabado. Ahí está lo que a Martín de Aspilcueta comienza determinando como usurero. Y esto es lo mismo que Graciano nos diría en su obra Decretos, donde se señala: quien más de lo que ha dado, usuras quiere. Quien más de lo que ha dado, usuras quiere. Pero más que esto, Martín corrige esta oración diciendo, la de Graciano, la corrige y dice: quien más de lo que prestó quiere más, usurario es. Quien más de lo que prestó quiere más, usurario es. Así, muchos autores han podido identificar la usura, ya sea con dinero o con bienes. Con todo, Martín de Aspilcueta dice que la definición formal de glosas y doctores con respecto a la usura es la siguiente: es la ganancia que se toma del empréstito, es decir, del préstamo, cuyo señorío pasa en el que la recibe. Los españoles en realidad llamaron a esto un logro, ¿ya? A esta ganancia que se toma del préstamo le llamaron logro, que viene de lucrum. Lucrum, que en latín, que proviene esta palabra lucrum del latín, y que en español antiguo nosotros sabemos que es lucro, que es este beneficio que se obtiene por realizar una actividad. En griego significa tokos, que significa parto. La verdad es que tokos es la palabra para interés. Es como cuando se habla del anatosismo, es decir, el interés sobre interés. Y claro, ¿por qué se llama tokos entonces? Porque hasta los mismos griegos pudieron identificar que el interés, en realidad, en un principio, nacía de un capricho. En un principio, nacía de un capricho. Entonces se le daba nacimiento, se le daba un parto. ¿Mm? Por eso se llamaba así, porque lo prestado lo pare. Por otro lado, para los hebreos se llamaba bocado o mordedura, con la cual el que presta muerde a quien se presta. Con respecto a los empréstitos, es decir, los préstamos, estos pueden existir de dos clases. En primer lugar está el comodato, o como se llama en latín, comodatum, donde el poseedor de una cosa presta esa cosa
durante un tiempo determinado. Y vencido el tiempo, la cosa se devolvía. Claro, este es el famoso contrato de lo que está hablando Martín de Azpilcueta. Es un típico contrato de comodato. Existe hasta ahora el comodato. ¿M? Y el comodato justamente es este tipo de contrato en el cual se presta una cosa con el fin de que después de pasado un tiempo se devuelva esa misma cosa. No puede devolverse otra que ella misma. ¿Mm? Hay muchos casos de comodato. Ya aquí en Chile se da mucho el comodato entre las propiedades. De hecho, nuestro mismo Código Civil dice que la definición de comodato es que es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie mueble o raíz, es decir, un mueble, un bien inmueble que se puede mover, o raíz, un inmueble que no se puede mover entre comillas, porque siempre los inmuebles son casas, para que haga uso de ella y con cargo de restituir la misma especie después de terminado el uso. A veces ese cargo de restituir no ocurre nunca, ¿m? Porque a veces quien da el comodato es una persona que quiere deshacerse de un bien inmueble. ¿M? Otorga esto gratuitamente para que la persona lo use y cuando llegara el tiempo se lo permite usar nuevamente y así. ¿M? Mucha gente se deshace de bienes muebles e inmuebles de esta manera por medio de un contrato de comodato. Por darle un ejemplo, aquí en Chile hubo un parque de diversiones llamado Mundo Mágico en los años 80, en el cual este parque de diversiones era muy famoso, era para niños, y con el tiempo, bueno, la gente dejó de ir y este parque de diversiones se fue yendo a la quiebra. Lo compró otro parque de diversiones mucho más grande que se llama Fantasilandia, lo compró, pero tampoco se encargó de, digamos, a pesar de que había comprado, tampoco se encargó de que este fuera mucho mejor, no se encargó de invertirlo ni nada. Pasó el tiempo y este parque para niños que empezó a quedar en desuso. Lo tomó la municipalidad de Loprado en ese tiempo y lo dejó, la municipalidad como tampoco sabía qué hacer con ese terreno, lo dejó en comodato a una comunidad. Y ese comodato existe hasta ahora y imagínense, esto pasó el año 2000 y algo. Imagínense, estamos en 2024, o sea, y todavía ocurre. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de comodato. Y luego tenemos el mutuo. Ese es el otro tipo de préstamo, que es donde se presta una cosa que no se debe devolver en la misma especie, sino que en otra equivalente. Claro, porque por ejemplo, piense usted, si una persona le presta 10.000 pesos chilenos a otra, esa otra persona que recibe la plata no le va a devolver en los mismos billetes que se la prestaron, sino que va a devolver cualquier otro que sea equivalente. Eso es un mutuo, también es otro contrato de préstamo que obviamente existe en nuestra legislación y en las legislaciones de muchos más países, yo estoy seguro. Bueno, ambos préstamos son graciosos. ¿Qué quiere decir graciosos? Gratuitos. Y la usura se ve más presente en el mutuo que en el comodato. Porque en el comodato yo tengo que entregar la misma cosa sin ningún interés, sin ningún recargo, nada. Yo en el comodato entrego la cosa tal cual me la habían prestado. Como el mutuo puede suceder en muchos aspectos, incluso de forma encubierta, del mismo modo la usura también se cubre en estos tipos de contratos. Se cobra más por el tiempo en que se demora en devolver el préstamo. Se excede el justo precio e incluso se puede dar menos del justo precio si se devuelve con anterioridad. Sin embargo, esto último no constituye usura. La usura, por tanto, es el logro o ganancia ilícita, es decir, la usura es un lucro ilícito, porque el lucro en sí mismo no está mal, pues muchachos. Mucha gente dice el lucro está mal, quizás los medios también le han dado esa connotación, pero la verdad es que el lucro no está mal porque es aquella ganancia que usted hace de una actividad. Entonces, ¿cómo va a ser esto malo? Tendríamos que decir que todas las profesiones que ganan por su actividad y producen dinero, estarían todo ilícito, serían todas ilícitas y serían todas malas. No, 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 señor. Aquí la ganancia ilícita es la mala. Si bien la usura no es una ganancia espiritual ni cuasi espiritual,
sí la podemos ver reflejada en el Antiguo Testamento con el séptimo mandamiento: no robarás. O sea, el usurero, muchachos, es básicamente un ladrón. Y en el Nuevo Testamento también con el Mateo 19, donde se habla de los ricos. Los grandes doctores, como lo sería Santo Tomás de Aquino, tampoco avalaban la usura, diciendo que prestar sin esperar nada a cambio es lo bueno, pero no cuando se espera algo a cambio, sea esta espera expresa o tácita. O sea, Santo Tomás de Aquino, que incluso iba mucho más allá, aquí lo dice Martín de Aspilcueta, pero Tomás de Aquino iba más allá. Tomás de Aquino decía: el mero cobro de intereses por un préstamo es usura. ¿Mm? Existen dos tipos de usura. Está la usura real, que es la usura que se toma por pacto tácito, expreso, público o secreto, y la usura mental, que es esa usura que se toma sin pacto tácito, expreso, público o secreto, sino que por la sola intención principal. Y se llama mental porque es un pecado interior de la voluntad, sin habla y obra. Por ejemplo, también se habla de homicidio mental, a la voluntad de matar sin que se siga la muerte. Hurto mental, a la voluntad de hurtar sin realizarlo. Y real es cuando la voluntad y la obra ocurren. Ahora bien, dentro de la usura mental hay dos divisiones: la dicha y la voluntad de llevar la usura. En cuanto a la voluntad de llevar la usura, esta es efectivamente un pecado mental. Esta puede suceder cuando, sin pacto tácito ni expreso, se prestan 10 y se devuelven 11. De todas maneras, esta usura, para que sea reparada, aunque sea mental, pues de todas maneras sería un pecado, hay que restituir lo que se ha tomado de más. También hay otro tipo de usura, que es la usura vedada, es decir, prohibida, y que es prohibida para toda la cristiandad. Aun cuando la ley civil permita la usura, para el cristiano esta no es posible. Esto porque la usura afectaría la conciencia del ser humano. Y en efecto, la ley civil permite la usura bajo el concepto de centésima, de acuerdo a Martín de Aspilcueta, cuya práctica consiste en prestar por 100 meses e igualar el precio con el empréstito. Cada mes sale un porcentaje de un interés usurario, que es de 1% cada año, por lo tanto, sale un 12%. Esta práctica se realizaba por prestadores que llevaban tantos dineros como mercancías por mar a peligro del prestador. Y claro, nosotros podemos decir: está cobrando intereses porque va una persona, por ejemplo, a vender cosas a otro país. Imagínense, estamos hablando del Renacimiento, vamos en barco, los bienes pueden sufrir algún deterioro, pueden incluso perderse, etcétera. Bueno, se necesita un interés, digamos, algo que proteja de ese peligro al prestador. Y esto no es del Renacimiento propiamente tal, a esto se le llamaba en la antigua Grecia el préstamo a la gruesa ventura. Es decir, un prestamista entrega dinero a un naviero para realizar transporte marítimo, obligándose el naviero a pagar al prestamista el precio del riesgo si es que ocurría un evento durante el viaje. A los otros mercaderes, permitía las dos partes de la centésima, es decir, 8% al año, y a los hombres comunes la mitad del empréstito anual, 6% al año. Los hombres que se dedican a estas actividades llaman a ese porcentaje interés. Pero para Martín de Aspilcueta no cabe disfrazar el concepto de usura por otro. Cabe destacar que no todos los actos comerciales son de usura. A veces se puede prestar sin cometer usura, siempre y cuando se respete y no se consiga más de lo que realmente se ha pactado. Y lo mismo ocurre en el plano de las relaciones. Todo acto de virtud puede ser vicioso si tiene como un fin un bien temporal. Fíjense que para Martín, este préstamo a la gruesa aventura, ese porcentaje que los hombres llamaban interés, esto se puede disfrazar de usura. Por cierto, que se puede disfrazar de usura. ¿Por qué? Porque yo puedo cobrar intereses excesivos diciendo que son intereses. Se tiene que tomar caso por caso.
Deshacimiento de la usura. Quien después de prestar principalmente por ganancia, conociendo su pecado, cambia su intención y sin esperar nada a cambio por haber prestado, secundariamente espera y toma algún agradecimiento o amistad, no comete pecado de usura, pues la amistad no es algo estimable en dinero. Tampoco cometería usura el que recibe algo sin esperarlo realmente, es decir, de buena fe. Se comete usura, fíjense, y aquí es Martín de Aspilcueta muy claro, cuando se sobrepasa el precio justo. Cuando se sobrepasa el precio justo, se comete usura. Pero también cuando el deudor paga menos del justo precio al vendedor. Por lo tanto, hay dos aristas, ¿no es cierto? Cuando se sobrepasa el precio justo y cuando el deudor paga menos del precio justo al vendedor. Esto también es muy actual, muchachos, es tremendamente actual y está en nuestro ordenamiento jurídico, por lo menos el chileno 1889, artículo, que es la lesión. Esta es de hecho la lesión enorme, cuando se sobrepasa el precio justo o el deudor paga menos del precio justo. Y claro, ¿y cuál es el precio justo? Bueno, eso también no lo ha hablado aquí Martín de Aspilcueta, pero Martín de Aspilcueta yo creo que toma la misma raíz y dirección de Santo Tomás de Aquino, en el sentido de que el precio justo es el que pactan las partes. Ese es el precio justo. Bueno, contrato de compañía. Aspilcueta comienza describiendo los tipos de contrato de compañía. Ahora vamos a otro tipo de contratos. Un compañero asegura al otro su caudal con cierta ganancia y de esta manera el primer contrato es de compañía. Uno pone dinero y el otro pone su trabajo e industria, partiendo las ganancias y las pérdidas dudosas justamente. En segundo lugar, un compañero pone el trabajo, asegura el caudal al otro por un tanto que fuere justo, o porque tome un tanto que fuere justo, menos de la ganancia. Y en tercer lugar, para quitar sospechas y enojos, uno de los compañeros le arriende la ganancia dudosa por un precio razonable o que tome de la ganancia verosímil y dudosa otra de menor valor. Los dos primeros contratos no serían ilícitos de acuerdo a Aspilcueta, porque traspasan el señorío a aquel compañero, es decir, al que hace el trabajo de industria y que se arriesga a no recibir lo adecuado. Puede hacer de ello lo que quiere, como si se lo hubiese prestado, tratando o dejándolo tratado. Si se pierde, para el compañero se pierde, y si se guarda, para el que toma se guarda. El único contrato que no pasa el señorío del compañero es el contrato de depósito, cuando se garantiza el dinero que obtendrá el otro compañero. Lo que siempre traspasa el señorío es la culpa y la tardanza en este tipo de contratos, que es el de depósito, que se deja a una persona. Vamos con los intereses. De acuerdo con Martín de Aspilcueta, el interés, fíjense acá está la definición, es lo que el que presta pierde de su hacienda o deja de ganar por prestar o por no pagar en el plazo debido lo que prestó. De este modo entonces existen dos clases de interés. Está el interés de daño, que también hoy día se llama el daño emergente. Ese es el interés de daño que habla Martín de Aspilcueta. Se llama daño emergente, que es el interés que surge del daño en una actividad determinada. Por ejemplo, que se manda a construir una casa y el daño que se ocasione en esa construcción tendrá que ser pagado con un interés. Esto se pacta, a veces se puede pactar, ¿no es cierto? O también puede venir de la naturaleza, o sea, es obvio que alguien que está construyendo y ocasiona un daño en una construcción tiene que pagar ese daño que provocó, ¿no es cierto? Entonces es un daño emergente, surge el daño en una actividad determinada, por eso se llama emergente. Y por otro lado está el interés de ganancia. ¿Qué es el interés de ganancia? Lo que se llama hoy en día lucro cesante. Lucro cesante. Que es aquella ganancia que por prestar dinero deja de ganar, sobre todo si no se devuelve el pago en el tiempo concertado. El lucro cesante y el daño emergente son intereses que hasta el día de hoy existen y que son muy muy importantes como tipo de daños. Un ejemplo del lucro cesante. Imagínense
que yo manejo un taxi. Imagínense que manejo un taxi. Y de repente, por esas cosas imprevistas, un auto choca ese taxi, choca mi taxi, y por lo tanto me deja sin trabajo. Entonces esa persona que me ha chocado me tiene que compensar, me tiene que indemnizar los perjuicios ocasionados. Y me tiene que, no solamente tiene que compensar el daño emergente porque me chocó, ¿no es cierto? O sea, aquí surge un daño en una actividad determinada. Me chocó, sino que además el lucro cesante también porque yo he dejado de percibir dinero a consecuencia de este choque. Porque chocar el taxi significa que yo no voy a poder trabajar durante algunos días hasta que se repare. Entonces ese tiempo lo va a tener que pagar también. ¿Se dan cuentas? Entonces parece ser, chiquillos, que estos intereses, por cierto que son algo que algo de sentido común, ¿no? Por cierto que alguien lo podría rebatir, podría decir, no, a mí me parece que estos intereses no se deberían cobrar. Pero cuando ocurren estas ocasiones, uno lo que espera es el reparo, ¿no? Una especie de compensación o de indemnización, que se pague en dinero o con bienes, no sé, da lo mismo. Pero parece ser que estos intereses no son tan malos como lo venían pretendiendo algunos filósofos anteriores, ¿no? Ahora, claro, este es el interés que surge de ciertas ni siquiera de negociaciones, porque estos son eventos fortuitos que ocurren, ¿no? Pero aquí Martín Aspilcueta le está dando al interés una cuestión de probabilidad, o sea, de que el interés podemos en realidad considerarlo. Bueno, el comerciante puede llevar interés solo en 3 casos, porque lo demás eran los casos fortuitos, pero el comerciante puede llevar interés solo en 3 casos: en el interés de daño, es decir, el daño emergente, y por la tardanza también, por la tardanza, y el empréstito con o sin fuerza. El interés de daño ya lo vimos, daño emergente. Por tardanza, claro, imagínense, yo les presto a ustedes 10.000 pesos con tal que me los devuelvan en un mes más. Entonces ustedes no me devuelven los 10.000 pesos pasando el mes. Y claro, que yo les presté los 10.000 pesos, yo tengo que pagar cuentas, tengo que pagar cosas. Entonces ustedes me están produciendo un daño al no pagarme en el tiempo acordado. Por lo tanto, ese tiempo que ustedes están teniendo el dinero, porque está prestado, me están ocasionando un daño a mí. Y ese es el interés por tardanza. O sea, en el caso de que ustedes no me paguen en ese mes, se van a ir acumulando intereses. El único interés que podría temerse que no se llevara es el empréstito por fuerza, pero sí se consideraría el voluntario. Prestar con fuerza se considera un vicio, pero no prestar por amor y solidaridad. Por otro lado, hay que diferenciar entre usura e interés. El deudor, por no pagar lo que debe, es obligado a pagar el interés de ganancia, aunque sea mayor la cantidad de las usuras permitidas. Y la usura es solamente el cobro excesivo por la tardanza, no por lo que se debe principalmente. En otras palabras, los intereses, dentro de sus límites, no constituirán usura. Por lo tanto, aquí Martín de Aspilcueta ya nos dice el interés sí se permite, mientras no sobrepase los límites. Por ejemplo, claro, cuando sería groseramente el cobro de intereses, cuando sería grosero. Imaginen ustedes que yo les cobro una cantidad tal de intereses que sobrepasa la deuda principal. Por ejemplo, que yo le dijera, bueno, le presto 10.000 pesos de aquí a final de mes. Si no me los devuelven, yo le voy a cobrar una cantidad de intereses tal que va a sobrepasar los 10.000 pesos que principalmente habíamos acordado. Entonces ahí, claro, hay usura, por cierto que sí. Las condiciones del interés. Vamos con las condiciones del interés. De acuerdo con algunos economistas, para que el interés se pueda llevar sin pecado,
se deben suceder 7 condiciones. Sin embargo, Martín de Azpilcueta no está de acuerdo con ninguna de ellas. Pero veamos cuáles son. Que no se huelgue tanto por ganar por esta vista. Perdón, que no se huelgue tanto por que no se vuelve tanto ganar por esta vía. Claro, o sea, que alguien gane demasiado y que haga de su vida el cobro de intereses. Pero la verdad es que no es que se holgue de ganar por esta vía, sino más bien por lo que deja de ganar cuando se presta. O sea, para Martín de Azpilcueta, el que hace de esto su profesión no está bien. O sea, el que hace de esto su profesión en el sentido de cobrar intereses, no está bien. Lo que se recibe de interés debe ser por medio de interés y no por usura paliada. ¿Cuál es la usura paliada? Es un tipo de usura que es encubierta por otros contratos. Sin embargo, basta que al tiempo del empréstito, cuando se señaló el interés, la ganancia fuese verosímil, aunque después no se siguiese. En tercer lugar, el haber pagado o no haber pagado sea la causa de no haber habido ganancia, a lo menos verosímil según todos. Pero esto no procede, dice Martín de Azpilcueta, si es que el dinero lo tenía para otras causas fortuitas. En cuarto lugar, que no sea acostumbrado a dar usura. Bueno, Martín de Azpilcueta dice no va al caso con respecto a la conciencia, pues en una cosa puede ser usurero y en otras cosas podría no serlo. En quinto lugar, que no reciba el interés antes de lo que verosímilmente lo hubiera interesado si tratara. Y Martín de Azpilcueta dice que, bueno, obviamente sobre este punto no hay objeción. En sexto lugar, que aquel que pide prestado no esté en extrema necesidad. Martín de Azpilcueta dice, no parece necesario porque, como no es obligado a dar graciosamente de precepto, antes satisface prestándose lo necesario a pagar cuando pudiere. No hay texto o razón que obligue a prestarle sin intereses. Claro, esto, si bien Martín de Azpilcueta parece que no, no le parece mal, la verdad es que sí le parecía mal a otro filósofo y pensador que nosotros ya habíamos visto, es decir, a Martín Lutero. Martín Lutero decía que la verdad es que em, el comerciante siempre es todo lo contrario, muchos comerciantes, no decía todos, pero la mayoría de los comerciantes, decía Lutero, se aprovechan de la extrema necesidad del comprador y cuando ven que necesitan mucho aquel objeto que está vendiendo, bueno, el mercader lo sube a propósito para que pueda pagar más, porque el que está en extrema necesidad lo necesita, bueno, lo va a tener que comprar. Y el mercader en ese sentido puede aprovecharse y subir el precio de manera inescrupulosa. Bueno, eso es una opinión de Martín Lutero. En séptimo lugar, que aquel que presta no incurra en tener fama de usurario. Y Martín de Azpilcueta dice, esta condición es necesaria para evitar el pecado, pero no para evitar la no restitución, la cual nace de la injusticia. Estas son las razones de las condiciones del interés, pero Martín de Azpilcueta añade más. Dice, socorrer la necesidad de vida, salud, honra o hacienda del prójimo. No hay compulsión de fuerza, pero sí de amor y caridad. Y a esta dice Martín de Azpilcueta, sin embargo, aunque es noble en su principio, no es necesaria. Sigue diciendo que no es necesario que el comerciante tenga que pensar en la necesidad de vida, salud, honra o hacienda del prójimo. ¿Mm? Y añadida también por Azpilcueta, esta, que no lleve todo el interés que verosímilmente se espera, sino que solamente lo que vale la verosímil esperanza. Y Martín de Azpilcueta habla sobre esta frase y dice, el único detalle de este interés es que no sea llevado por cosas como el pecado y la vanidad. En consecuencia, Martín de Azpilcueta no tiene problemas con que se genere el cobro de intereses. Seguimos entonces eh, concluyendo esa máxima, ¿no? Lo que no es usura. La usura no es tomar el pago por no pagar ni tomar lo perdido por prestar, pues esto ocurre en el interés de daño. Tampoco es usura aquel dinero que es tomar por la renta de una heredad, un bien inmueble, eso se llama heredad, lo que se toma por interés de ganancia. De hecho, aquello que se renta se puede percibir interés. Lo que sí es usura es la ganancia que los mercaderes toman por prestar a interés en los dineros a personas que realmente no pueden pagar y ellos saben que no pueden pagar.
Se comete esta usura con aquellos que no saben que pueden pagar. Se les cobra, pero el otro quedaría en una condición de esclavo. Y a esto se le llama interés fingido. ¿Mm? O sea que Martín de Azpilcueta, bien cerca de Lutero, reafirma esta posición, ¿no? De que hay un interés fingido con respecto al comerciante. Pero nosotros habíamos visto que anteriormente, cuando veíamos las condiciones de la usura, decía Martín de Pelcueta que esto no era necesario. ¿Mm? Que no era necesario. Si estaba la vida, la salud, la honra, etcétera. Y finalmente tenemos, no finalmente, todavía nos falta un poquito, tenemos los montes de piedad, que son entidades benéficas para los pobres. Y Martín de Azpilcueta nos señala su funcionamiento. Un prelado, señor, hombre rico o ciudad presta dinero a los pobres por medio de prendas, es decir, bienes muebles, mientras que el pobre, el prestatario, es decir, el que recibe el préstamo, debe dejar alguna cosa en garantía por los meses que dure el empréstito. Esto es como una especie de Montepío, como se llama, bueno, Montes de Piedad, ¿no es cierto? Se llama de la misma forma. Y Azpilcueta nos dice que hay veces que, prestado el dinero por cierta cantidad de meses, en esos meses se cobra un interés que parece usura. Algunos montes de piedad están permitidos por grandes autoridades. Uno es el Papa León X en el Concilio Lateranense por las bulas, cosa que sus predecesores, Sixto, Paulo, Inocencio y Julio, también habían hecho en todo caso, y esta fue la razón de aprobar los montes de piedad. Por otro lado, Azpilcueta nos dice que hay cierto aprovechamiento de los montes de piedad, pero este aprovechamiento lo realizan los pobres, lo que puede parecer injusto, pero esto es solamente responsabilidad de ellos. ¿Mm? Los montes de piedad, eh, los más conocidos por lo menos son los hechos por los franciscanos, ¿no? Por los franciscanos. Véanlo, el monte de piedad, véanlo como una especie de, que bueno, es una entidad benéfica, pero nos da la posibilidad de tener un préstamo crediticio, o un crédito prendario más bien, y así satisfacer las necesidades que podrían tener los pobres. Eh, y esta era una forma que tenían los franciscanos para de alguna manera mitigar los casos de usuras, porque en esos tiempos ya era muy conocido que los mercaderes cobraban más, obviamente, de los intereses que supuestamente se habían pactado. Tiéndanlo también los montes de piedad como aquellos originarios de las cajas de ahorro que existen actualmente. Tenemos varios ejemplos de los montes de piedad en realidad. Vamos entonces ahora con la usura en las relaciones. No es usurario que el yerno lleve los frutos de la dote prometida que le dio el padre. El prestamista no pierde nada cuando protege a la mujer, pues esto es su obligación. La dote se da para mantenimiento de la mujer y mantenimiento de ella. La dote, la verdad es que ya, por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico chileno, ya no existe. Existió alguna vez, pero ya no existe. Se quedó con el derecho español. No sé si en España existe algo como la dote, ¿no? Y finalmente, ahora sí, finalmente tenemos el censo, que es un derecho a recibir alguna pensión en dinero o en bienes por un año, mes u otro tiempo. Se dudaba que si la compra del censo constituía usura, pero Martín de Azpilcueta aclara que no, porque no consiste en prestar dinero, sino que en comprar. Algunos dicen que en verdad se finge compra por empréstito, es decir, se finge compra por préstamo. Pero esto no sería posible en los dos casos del censo, que serían la donación, pues no hay que esperar. Y en cuanto al censo en dinero, aunque puede pensarse que en un nuevo censo puede darse la usura, que sea censo por dinero no es presunción para decir inmediatamente, ah, ya, esto es usura. No se puede. ¿Ven? Y así terminamos entonces el comentario resolutorio de usuras. Muy interesante, muchachos, y muy actual, porque estas obras de Azpilcueta marcan un antes y un después con respecto al tema comercial. Antes estaba prohibido, digamos, el simple cobro de intereses estaba prohibido. Santo Tomás de Aquino lo postulaba, está prohibido el cobro de intereses.
Pero ahora Martín de Azpilcueta nos dice, no, a ver, no lo veamos como el gran originador, pero es uno de los que destaca por esto. ¿Mm? Nos dice, no señores, no constituye, el solo cobro de intereses no constituye usura, sino que constituye usura el cobro excesivo de intereses. ¿Ya? El tema es, muchachos, que habría sido interesante ver quizás cómo Martín de Azpilcueta responde a Tomás de Aquino, porque no le responde. Y Martín de Azpilcueta era un gran lector de Santo Tomás de Aquino. Y con esto del cobro de intereses que condenaba a Santo Tomás de Aquino, yo creo que Martín a lo mejor debió haberse pronunciado, debió haber respondido. Pero bueno, Martín de Azpilcueta es el heredero del escolasticismo y por eso está en esta escuela de Salamanca, que representa el periodo del segundo escolasticismo. Bueno, de acuerdo con lo visto con todo, podemos inferir que Martín de Azpilcueta no vincula directamente o simplemente el cobro de intereses con la usura. La usura, ya en términos modernos o en términos de Martín de Azpilcueta, es el cobro excesivo de estos intereses. El cobro de intereses no tiene nada de malo, pero son el exceso de cobro los que lo hacen usurarios. Sin embargo, ¿qué ocurre con algunos pasajes de la Biblia que efectivamente nos dicen que el cobro de intereses es usura? Al menos ya parece ser normal en términos civiles, pero parece que aún en los naturales no parece. Bueno chicos, los dejo invitados entonces al grupo de WhatsApp para que se enteren de todas las novedades que tenemos en Filosofía Apuntes. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal o en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Ricardo y Jorge Ríos, que colaboran con este proyecto de Filosofía Apuntes mensualmente. Un abrazo chicos, un gusto que estén acá. Y también saludamos a nuestro mecenas medieval, que es Gab Welther, que también colabora con una membresía un poco más alta que los mecenas romanos y que ya se ha mantenido en el tiempo apoyando este proyecto educativo. Muchas gracias, Gab Welther. Un abrazo. Y usted también puede ser colaborador en Filosofía Apuntes inscribiéndose en las membresías que aparecen en el botón unirse de cada video. Usted presiona el botón unirse, van a aparecer 4 membresías con distintos precios y usted puede elegir el que mejor le convenga. Si no le acomoda ninguno de esos precios, de todas maneras usted puede colaborar con Filosofía Apuntes haciendo clic en el botón gracias y poner la suma que a usted más le acomode. Que estén muy bien, cuídense, chao.